Buenos días, entonces hoy en el Ateneo Clínico vamos a presentar el caso de un hombre con adenomegalias generalizadas, lesiones líticas y micronódulos centrolobulares con patrón en árbol de elevación. Mi nombre es Jefferson Moreno, soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Entonces, listo. Entonces, es un paciente de 66 años, natural y residente en Medellín, casado con 2 hijos, independiente para su autocuidado y que trabajaba administrando una tienda. Y tenía como antecedentes hipertensión arterial desde el 2010 controlada y diabetes mellitus tipo 2 desde el 2012 también controlada, usuario de insulina desde 2014 y hasta el momento no se conocía ninguna complicación micro o macrovascular. Tenía también dislipidemia y una hernia inguinal que estaba pendiente de manejo quirúrgico. No tenía alergias, no tenía ningún hábito de consumo, nunca había recibido transfusiones, no tomaba ningún suplemento. Y dentro de los medicamentos tomaba pues el manejo de sus patologías de base, los medicamentos que estamos viendo en la pantalla, y como antecedentes epidemiológicos nunca había estado recluido, no tenía contacto con personas sintomáticas respiratorias, no practicaba ningún deporte al aire libre, ni tenía mascotas, ni había viajado recientemente, y en su casa tenía todos los servicios públicos, no tenía así pues nada significativo en los antecedentes epidemiológicos. Él empieza su enfermedad actual 2 meses antes del ingreso y es dada por un dolor lumbar de intensidad 8 hasta progresar a 10 sobre 10, incapacitante, que lo limitaba para su actividad física, que lo llevó pues a la postración, que le generaba una irradiación discreta a los miembros inferiores, pero sin alterar la sensibilidad de los miembros inferiores ni comprometer los esfínteres. El dolor era más intenso con la actividad física y mejoraba discretamente con el reposo. Fue progresando y en el último mes previo a la consulta ya se hacía muy intenso y le impedía trabajar, por lo que el paciente se automedicaba con AINES y con acetaminofén con codeína, tramadol y otros medicamentos de venta libre. El 8 de febrero, 10 días antes del ingreso, presentó 12 horas de dolor abdominal global tipo cólico muy intenso asociado a episodios eméticos, náuseas, estreñimiento, lograba deposiciones, pero era en muy pequeña cantidad y tenía flatos, pero en muy pequeña cantidad. Por esto consultó a otra institución de la ciudad y allí sospecharon ante la presencia de vómito, la disminución en las deposiciones, la distensión abdominal y el dolor, que el paciente tenía una obstrucción o un hilio. Entonces realizaron una tomografía y por los hallazgos en la tomografía decidieron derivarlo para ahondar en los estudios al Hospital San Vicente, a donde ingresa el 18 de febrero. Entonces ya les voy a decir cuáles eran los hallazgos en la tomografía. Viendo la revisión por sistemas del paciente, todo era negativo, no tenía síntomas respiratorios, cardiovasculares, genitourinarios, no tenía síntomas neurológicos, no tenía sangrados, no tenía lesiones en piel, no tenía artralgias, no tenía fiebre, no tenía diaforesis nocturna. Lo único era que había perdido 7 kilogramos en el último mes. Y cuando el paciente se evaluaba pues, al examen físico, se encontraba que sus signos vitales estaban dentro de lo normal, tenía fases de mucho dolor, tenía un regular estado general, el examen físico cardiopulmonar no mostraba ninguna alteración en el abdomen. Después de resolver pues, el episodio de estreñimiento mediante enemas, ya cuando llegó al San Vicente no tenía dolor abdominal, no tenía visceromegalias, sí tenía una hernia inguinal derecha sin hallazgos de sufrimiento y tenía dolor a la palpación paravertebral lumbar en ambos lados, pero el predominio era del lado derecho y en la región sacra. Lo limitaba francamente para sus cambios de posición, pero no tenía ningún signo de compresión o de irritación radicular. En exámenes físicos consecutivos durante la estancia se evidenció que el paciente tenía múltiples adenopatías, tenía cervicales bilaterales, más en el lado derecho, en las estaciones 2 y 3 de hasta 1.5 centímetros, submentonianas, supraclaviculares, axilares bilaterales y epitrocleares. Todas eran no dolorosas, no tenían remitencia, no tenían signos de sedación, eran móviles. Bueno, entonces los hallazgos por lo que lo remitieron de la otra institución a San Vicente son los que vamos a ver ahora. Entonces, cuando empezaron a estudiar su dolor abdominal, hicieron una clínica básica en la que destacaba que el paciente tenía trombocitosis,
Hicieron una colonoscopia en la que solo se evidenciaba enfermedad diverticular no complicada y unas hemorroides internas, una endoscopia de vías digestivas altas que tenía pangastritis, hallazgos que sugerían reflujo y motivaban a descartar metaplasia intestinal, la cual se descartó por la biopsia que se obtuvo posteriormente, y una ecografía de próstata en la que teníamos una próstata aumentada de tamaño heterogénea, pero sin ninguna lesión focal puntual. El paraclínico o la ayuda diagnóstica estaba francamente alterada, era el TAC de abdomen contrastado, en el que se evidenciaban múltiples lesiones líticas de aspecto metastásico en el hueso ilíaco derecho, en el hueso ilíaco izquierdo, en el acetábulo, en la sínfisis púbica y a nivel y en T11. Por estas lesiones líticas más varias adenopatías retroperitoneales evidenciadas en la imagen, el paciente fue pues, remitido buscar para estudio de neoplasia. En los paraclínicos iniciales, ya cuando el paciente llega a San Vicente, entonces tenemos unos blancos de 12.700, neutrófilos de 10.900, con linfopenia, linfocitos de 800, hemoglobina en 12.3, volumen, como les podemos ver ahí, trombocitosis, persiste con trombocitosis, una BSG de 87 y una PCR de 21, una fosfatasa alcalina de 309 y los otros paraclínicos dentro de la normalidad. Entonces, como no disponíamos de las imágenes de la otra institución, se realizaron nuevas imágenes cuando ingresó a la institución. Y son los hallazgos de la tomografía de tórax. Ya vamos a ver las otras imágenes. Entonces, aquí decir que como dijimos en la enfermedad actual y en la revisión, el paciente no tenía ningún síntoma pulmonar. Las imágenes se hicieron como parte de extensión, buscando como parte del estudio de una neoplasia. Entonces, aquí vemos un corte inferior, uno de los cortes pues, inferiores, en el que tenemos aquí una imagen nodular, aquí, uno ya superior y otro ya apical. En los tres cortes vemos el predominio del compromiso del paciente es en el pulmón izquierdo. Y aquí tenemos pues la lectura. Entonces nos describen que hay adenopatías axilares izquierdas que se evidencian lesiones líticas con compromiso poliostótico de varias cuerpos vertebrales y de los arcos costales. Y que en el parénquima pulmonar se identifican nódulos con densidad de tejido blando de localización en segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, el dominante, de 12 milímetros, y que adicionalmente tiene muchos micronódulos centrolobulares que configuran patrón en árbol de inflamación. Aquí el paciente no tenía ningún síntoma respiratorio, sino la imagen se hizo como parte de la extinción del compromiso abdominal y lumbar. Aquí vemos la imagen de la tomografía de columna lumbar y de abdomen, la institucional. Entonces se evidencian muchísimas adenopatías retroperitoneales y peritoneales entéricas. Y en los huesos también vemos lesiones líticas, pero ya las vamos a ver con un poquito más detalle en la siguiente imagen. Entonces aquí vemos lesiones líticas en diferentes localizaciones, también pues como ya conocíamos del reporte de la institución previa, varias lesiones pélvicas, varias lesiones en la columna torácica, en la columna lumbar, perdón, y ya sabíamos de la imagen del tórax que también tiene compromiso en los arcos costales y en la columna torácica. Entonces, eh, ya teniendo pues documentadas las lesiones líticas, las adenomegalias generalizadas y los patrones de micronódulos centrolobulares en árbol de engemación, las dos primeras preguntas son para el servicio de medicina interna. Nos va a ayudar la doctora Lina Tovar y las preguntas son: ¿cuál es el enfoque diagnóstico del paciente con asociación de lesiones líticas y adenomegalias generalizadas? ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales para un hallazgo de micronódulos centrolobulares y patrón de árbol de engemación? Bueno, buenos días.
Vamos a arrancar por el diagnóstico sintomático más grande de este paciente, que es el enfoque de adenopatías, y luego abordar estas causas vamos a superponer el enfoque de lesiones líticas para cerrar el espectro diagnóstico. Vamos a arrancar por la definición de adenomegalia. Tradicionalmente el punto de corte es de 1 centímetro, pero hay dos excepciones a esta condición. La primera es que ubicaciones a nivel epitroclear, poplito y supraclaviculares se consideran patológicas cuando sus diámetros superan 0,5 centímetros, y a nivel inguinal se es muy tolerante en cuanto al tamaño de la adenopatía, llegando a tener significado patológico cuando superan los 2 centímetros. Jeff, sigue. Es un espectro diagnóstico muy amplio. Dentro de los acrónimos que encontré en la literatura para hacer una correlación etiológica, encontré este que se llama Miami, siendo la M procesos de malignidad que obedecen a todo tipo, en tanto de estirpe hematológica como de órgano sólido, entendiendo linfoma, leucemias y metástasis de cualquier otro origen. Las infecciones son aún más amplias porque prácticamente todos los tipos de infecciones bacterianas, virales, micobacterias, hongos y enfermedades parasitarias pueden cursar en algún momento de su historia natural con adenopatías. Dentro de las enfermedades autoinmunes, solo es para mencionar algunas como lupus, artritis, AR, sarcoidosis, misceláneas como la enfermedad de Castleman, Kikuchi, o enfermedades granulomatosas crónicas o por depósito de lípidos. Y finalmente una causa iatrogénica que es relativamente, pues para mí es relativamente reciente para tener en cuenta, porque entran medicamentos principalmente de tipo antibióticos y anticonvulsivantes que pudieran cursar en algún momento con reacciones de adenomegalias o un aspecto mucho más grave como la enfermedad del suero. Dentro de la historia clínica, yo creo que lo más importante es remarcar algún otro síntoma o signo que sea focal y que sugiera algún proceso infeccioso de malignidad o autoinmunidad. En general, cuando las adenomegalias superan las 4 a 6 semanas, hay que ser más incisivos en un proceso de diagnóstico porque no van a tener un proceso de autolimitación y ameritarán algún enfoque diagnóstico y terapéutico eventual. Y el otro aspecto en el que quiero remarcar es en las exposiciones a las cuales está sujeto ese paciente. Si son de exposiciones de tipo animal que sugieran alguna enfermedad infecciosa, solo para poner dos ejemplos, la exposición a gatos que pudiera dar un riesgo para bartonelosis, o la exposición a garrapatas que pudiera relacionarse con enfermedad de Lyme. Los medicamentos que ya los mencioné previamente, y exposiciones laborales como minería, metalurgia, albañilería, que se relacionen con enfermedades granulomatosas crónicas del tipo de silicosis, beriliosis, o inclusive ocupacionales como jardinería, que pudieran dar factores de riesgo para esporotricosis. Acá uno de los mitos es la correlación con los síntomas B, entendidos como la presencia de afresis nocturna, fiebre también vespertina y una pérdida de peso significativa, tradicionalmente relacionado con los linfomas, pero que puede ser ampliado por otras etiologías. Al examen físico, tal vez dos elementos son los más importantes. Uno es determinar si estamos frente a una adenopatía localizada y entender qué es el drenaje a partir de una extremidad o de una zona en específico, y que ese proceso local amerita evaluar de forma detallada el área locorregional al cual se drena. O si es este caso, un paciente con adenomegalias generalizadas que involucra un enfoque de enfermedad sistémica. Como se hizo en la historia clínica, el enfoque debe relacionarse a signos focales que sugieran infección, malignidad o autoinmunidad. Y como estamos hablando del sistema retículo endotelial, es preciso dejar en la historia clínica el registro de si se encuentra o no hepatoesplenomegalia. Finalmente, luego de construir la historia clínica y el examen físico, el punto culmen es determinar si hay necesidad o no de biopsia, y eso vendrá determinado si tengo una etiología completamente benigna o muy clara. Probablemente el enfoque podría ser de observación. Por ejemplo, si tengo una faringitis estreptocóxica, pongo el antibiótico, podría ser solamente un enfoque de observación en el tiempo. Si tengo una sospecha alta de malignidad, como en este caso, proceder a un sitio de biopsia excisional si la sospecha es muy fuerte que se esté frente a un linfoproliferativo, para tener la arquitectura completa del ganglio que permita al patólogo el enfoque.
o eventualmente si es una etiología indeterminada, pero usted sospecha una enfermedad sistémica, se inclina hacia la realización de una biopsia. Hay dos grupos intermedios en donde tanto en las enfermedades autoinmunes como en infecciosas, en donde se podría hacer diagnósticos no invasivos, pero aquí quiero hacer remarcar que hay que tener cuidado, porque tener una causa evidente no descarta otro hallazgo, y es, por ejemplo, tener un HIV no descarta que haya un linfoma concomitante, o tener un lupus no descarta que haya una infección oportunista concomitante. Para cerrar aún más el espectro diagnóstico, entonces tenemos, para recordar, tenemos un paciente de 66 años, llegó por síntomas constitucionales, una lumbalgia con banderas rojas, una sospecha de obstrucción intestinal, que le encuentran adenomegalias generalizadas y unas lesiones líticas en pelvis, arcos costales y a nivel axial en columna vertebral. Etiologías probables, vamos a enfocarnos al lado derecho de la tabla. Entonces, linfoproliferativo del tipo de los linfomas no Hodgkin podrían entrar a ser una de las etiologías que más buscaría con énfasis, y estos tumores sólidos que aparecen ahí, como el CA de pulmón, melanoma, renal, pues hasta ahora no hemos visto una ubicación probable tanto en el examen físico como en el resto de las imágenes, pero no los descartaría hasta tener una biopsia. La otra pregunta es con respecto a los nódulos centrolobulillares y el árbol de engemación. Estos son hallazgos imagenológicos que corresponden a bronquiolitis inflamatoria, entendiendo bronquiolitis inflamatoria como la ocupación, como un efecto inflamatorio, un fenómeno inflamatorio que está pasando en la pared y en la luz bronquial y en la luz bronquiolar, que permite resaltar la tomografía, que permite que resalte esta vía aérea en la tomografía. El sine qua non de las bronquiolitis inflamatorias corresponde a los nódulos centrolobulillares, pero hay varias agrupaciones, hay cuatro subtipos de acuerdo a lo que se encuentra en la histología de la biopsia pulmonar. Vamos a leer esta tabla de izquierda a derecha. La panbronquiolitis es una enfermedad extremadamente rara, solo relacionada en asiáticos, su fisiopatología es desconocida, pero es una inflamación grave, transmural, progresiva de todos los bronquiolos, que finalmente puede llevar a un paciente a una falla ventilatoria o una indicación de trasplante pulmonar. No tiene ni un diagnóstico específico ni un tratamiento específico. La bronquiolitis folicular corresponde a la hiperplasia linfoide que se hace peribronquiolar. Usualmente corresponde a condiciones predisponentes o de enfermedades autoinmunes o de inmunodeficiencias primarias o secundarias. Afortunadamente genera una poca carga sintomática y su hallazgo muchas veces es incidental. Sigue la bronquiolitis respiratoria, que es la forma más frecuente de bronquiolitis de manera crónica. También es un hallazgo incidental que genera baja carga sintomática y que corresponde a una correlación patológica o una infiltración de macrófagos dentro de la luz bronquiolar, una patología típica de fumadores. Y finalmente, la bronquiolitis celular, que tiene una correlación imaginológica de los nódulos centrolobulillares con el árbol de engemación y que tiene dos etiologías principales: infecciones y aspiración, tanto en eventos, tanto con una carga de síntomas aguda como crónica. El árbol de engemación, en general, cuando se asocia a nódulos centrolobulillares, corresponde a un origen infeccioso en más del 90% de los casos, pero tiene etiologías muy diversas. Empieza por el patrón clásico de los niños que se correlaciona con el virus respiratorio sincitial, pero también se puede ver en rinovirus, en influenza, en adenovirus, en micoplasma, también en población pediátrica y en adultos, por micobacterias tuberculosas, no tuberculosas, y también por aspergilosis. La conclusión que quiero dejar con respecto a las imágenes es que tanto los nódulos centrolobulillares como el árbol de engemación son signos de bronquiolitis, pero no siempre son exclusivos de infección, tampoco siempre se correlacionan con tuberculosis, a pesar de que el árbol de engemación se describe inicialmente como tuberculosis, corresponde a otras etiologías como lo acabé de mencionar. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Bueno, entonces la conducta de medicina interna al ingreso del paciente, recordemos que estábamos en 18 de febrero, entonces teníamos un paciente hombre
que era hipertenso, que era diabético, estaba bien controlado de sus comorbilidades y que había perdido 7 kilos, que teníamos en imágenes hallazgos de compromiso lípico poliestiótico, que tenía varias adenopatías, amegallias a nivel abdominal y a nivel pues, cervical y en otras localizaciones, y que en la tomografía, aunque no tenía síntomas respiratorios, ni fiebre, ni sudoración, tenía un patrón de árbol de inflamación. Entonces, viendo pues estos síndromes, esta agrupación de síntomas y hallazgos, la conducta de medicina interna fue que era necesario descartar tuberculosis activamente, que debían estudiarse las lesiones líticas para establecer su etiología, dejando como las dos opciones más grandes en este momento una neoplasia en la que aún no se hubiera documentado el primario versus un mieloma. Entonces, al segundo día de la estancia se llevó a una fibrobroncoscopia y lavado broncoalveolar para buscar pues activamente la tuberculosis. Entonces no se encontraron lesiones macroscópicas durante la fibro, el KOH, el GRAN y la baciloscopia fueron negativos, y aquí muy importante, la baciloscopia es negativa, y, la PCR para micobacterias que hicieron fue un análisis en el que no se detectó ADN de la micobacteria. La citología de la muestra del lavado broncoalveolar fue negativa para malignidad y se hicieron silinización y platamitenamina que fueron negativas. En este momento, de los estudios que solicitaron pues, para el estudio, quedaban pendientes los positivos. Como a la valoración inicial sospecharon que el mieloma podía estar dentro de los diferenciales, solicitaron una electroforesis de proteínas en suero y en orina, inmunizaciones en suero y en orina, y la medición de inmunoglobulinas séricas. Las inmunoglobulinas estaban dentro de los rangos normales, la inmunofijación en suero fue negativa y en la electroforesis podemos ver que no había un pico que sugiriera una gamapatía monoclonal. En la electroforesis de proteínas en orina teníamos tres picos, alfa 1, alfa 2 y beta 1, lo que nos sugería que tenía proteínas en orina, pero era una proteinuria no selectiva por los picos en varias regiones. Y esto en el contexto de un paciente hipertenso y diabético que hasta donde se conocía no tenía complicaciones macromicrovasculares, podría ser explicado por esto. Y la inmunofijación en orina fue negativa. Entonces, como se quería saber de dónde provenían estas lesiones líticas, estas adenopatías, se consideró en realizar una biopsia de una de las lesiones líticas ya por tomografía y de realizar una biopsia de las adenopatías abdominales mediante la paroscopia. Y, se solicitaron unos tiempos de coagulación previo a la realización de los procedimientos y se encontraron que el PT y el PTT estaban prolongados. El PTT estaba en 50.8 con un control para el día de 32.7, por lo que realizaron pues una prueba de mezclas. En la prueba de mezclas vemos que el PTT corregido no corrige completamente, queda en 40.7, por lo que se sospechó la presencia de un inhibidor y se solicitó anticoagulante lúpico. El tamizaje fue de 1.66 y el confirmatorio 0.81. Otros paraclínicos que se solicitaron fueron los hepatotropos VIH y BRL, que fueron no reactivos. Se realizó un extendido de sangre periférica que no describió hallazgos patológicos o hallazgos anormales diferentes de hipocromia y microcitosis. Se midió el dímero de ferritina y vitamina B12, que están en los valores que podemos ver ahí. Por la prolongación de los tiempos y como se tardaba algunos días en llegar el reporte de del anticoagulante lúpico, no se llevó a la biopsia de adenopatías mediante la paroscopia. Adicionalmente, su EPS tampoco autorizó el procedimiento, por lo que la biopsia que se realizó fue una biopsia ya aportada de una de las lesiones líticas en el aledón ilíaco. Y la patología de esta lesión lítica nos arrojó en el preliminar una proliferación neoplásica de células con núcleos irregulares, atípicos, nucleolos pequeños y citoplasma mal definido. Entonces, al primer preliminar se realizó una inmunohistoquímica que no fue concluyente, pero que nos decía que había un EMA positivo de membrana en células neoplásicas y un CD38 con positividad focal.
Con esto se extendió el panel de inmunistoquímica y pues llega posteriormente. Entonces, el 20 de febrero, 2 días después del ingreso del paciente, el paciente empieza a tener fiebre y taquicardia, sin síntomas respiratorios, sin síntomas gastrointestinales, sin síntomas urinarios, sin lesiones en la piel o algo que sugiriera un foco puntual de infección. El paciente antes de su ingreso no había referido fiebre ni la habían documentado, pero durante la estancia se mantiene febril entre el 20 de febrero y el 19 de marzo. El 7 de marzo, el paciente que ha estado febril durante la estancia y que ha estado taquicárdico empieza a tornarse taquipnéico e hipoxémico, que asociado a los dos hallazgos previos sugirieron infección. Evaluando las imágenes en tórax, se sospechó que pudiera tener una neumonía y se inició piperacilina tazobactam. Adicionalmente, aumentó el requerimiento de oxígeno de pasar de no necesitar a llegar a máscara de no reinhalación. Y el 12 de marzo, el paciente empieza a tornarse congestivo con sobrecarga de volumen, que inició desde el 4 de marzo, pero ya el 12 de marzo, asociado a la sobrecarga de volumen, estaba nulo, pues ya tenía una lesión renal aguda KDIGO 3 y requirió inicio de terapia de reemplazo renal. Entonces, cuando acá decidieron iniciar antibióticos el 7 de marzo, ellos tomaron una tomografía control. En la tomografía control teníamos hallazgos de sobrecarga, tenía derrame pleural bilateral y veíamos que el compromiso parenquimatoso había aumentado y teníamos unos nódulos mucho más definidos y de mayor tamaño con respecto a lo que vimos en la tomografía inicial. Entonces, en la lectura nos dicen que tenemos una lesión nodular en el lóbulo inferior izquierdo que ha aumentado de tamaño. Tenemos una tomografía del ingreso, una del 7 de marzo y una del 16 de marzo, y en la que se ha visto una progresión pues, del tamaño del nódulo. Tenemos derrame pleural bilateral y las adenopatías que ya conocíamos. Ya al día 22 de la hospitalización, o sea, el 12 de marzo, recibimos el reporte definitivo de la inmunohistoquímica del paciente del segundo set de inmunohistoquímica. Nos dice que tiene células neoplásicas con CD30 fuertemente positivas, EMA positivas. Los demás marcadores son negativos, excepto por las perforinas y el ALK positivo. Con esto se hace un diagnóstico del linfoma anaplásico ALK positivo. Recordemos que esta biopsia era de las lesiones límficas del alelón iliaco. Entonces, con esto vamos a hacer unas preguntas al servicio de hematología. Entonces, teniendo en cuenta que el paciente lleva febril aproximadamente 20 días, que ha estado taquicárdico febril, que no se ha logrado documentar una infección y que ya sabemos, a este punto, sabemos que tiene una neoplasia hematológica. ¿Cuál puede ser el significado clínico de la fiebre persistente sin neutropenia en un paciente con linfoma? Y la segunda pregunta es, ¿qué pronóstico tiene el linfoma TALK positivo y cómo orientar su manejo en el contexto de una posible infección? Buenos días, mi nombre Buenos es días. Jorge Lacutir, Fellow de Hematología de la Universidad de Antioquia. Y bueno, respecto a la primera pregunta del significado de la fiebre en paciente con linfoma sin neutropenia, el primer mensaje importante, lo primero que hay que tener en cuenta es que a pesar de que no hay neutropenia, pues el paciente con linfoma se considera de todos modos un paciente inmunosuprimido, de modo que el abordaje inicial es el de un paciente con inmunosupresión no VIH, como muy bien ponen en las preguntas siguientes que se van a realizar. Esos pacientes, pues como sabemos, tienen un defecto en la inmunidad celular y eso es importante para el abordaje porque cuando uno hace abordaje de paciente inmunosuprimido no VIH es importante saber qué tipo de inmunosupresión tiene porque eso es lo que va a determinar a qué tipo de oportunistas nos vamos a enfrentar. Entonces, en un paciente como este que tiene un defecto en la inmunidad celular, habrá que considerar entonces la presencia no solamente de piógenos convencionales, sino de gérmenes intracelulares. Allí encontramos legionela, encontramos aspergillus, hongos dimórficos como histoplasma o coccidias, y por supuesto también tuberculosis y micobacterias no tuberculosas. Cuando uno revisa como tal el tema de fiebre en paciente con linfoma no neutropénico, realmente hay muy poco publicado. De hecho,
La publicación más grande, digamos, la serie más grande, la cohorte de Tubazont en 2006, es la cohorte más grande publicada, y cuando uno la evalúa, uno observa que los pacientes con linfoma y sin neutropenia, la fiebre sigue siendo principalmente de causa infecciosa. Cuando uno compara los neutropénicos y los no neutropénicos, definitivamente la fiebre sigue siendo principalmente causa infecciosa en ambos. Pero, sobre todo en pacientes que ya llevan tanto tiempo con tratamiento antibiótico y que la fiebre permanece, después de 5 días hay que empezar a considerar, primero, gérmenes oportunistas, y segundo, causas no infecciosas de la fiebre. Entonces, sobre todo, volviendo entonces al caso del paciente, la principal causa de infecciones en estos pacientes con linfomas es respiratoria. Entonces, se lo lleva, o sea, es decir, es la causa principal muy por encima de los otros focos. Estamos hablando de que alrededor del 30% de las infecciones son de foco pulmonar, mientras que la siguiente que viene en frecuencia, que son bacterias primarias, son apenas del 15%. Entonces hay que tener muy presente el foco pulmonar, más aún en un paciente en el que ya tenemos tomografías que nos orientan hacia ese foco infeccioso. Y saliendo del paciente, sino como para dejarlo como regla general, hay que tener presente también que el tumor en sí mismo es la causa más frecuente de fiebre no infecciosa de los pacientes con linfomas. Entonces, de hecho, el linfoma es conocido como uno de los tumores, si no el tumor más pirogénico, así que hay que tener presente que en la fiebre no infecciosa, el linfoma en sí mismo es causa del 40% de los episodios de fiebre. Gracias, doctor. Para concluir la pregunta del enfoque de este paciente, como les decía, el mensaje grande es enfocarlo como paciente inmunosuprimido no VIH con un defecto de la inmunidad celular, haciendo mucho énfasis en las infecciones respiratorias, que son las principales, y que las infecciones siempre van a ser la principal causa de fiebre en esos pacientes, sin perder de vista las causas no infecciosas de fiebre, donde incluimos el tumor como tal e incluimos también medicamentos. Gracias, doctor. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Edwin Ariza, soy fellow de hematología de la Universidad de Antioquia. Entonces, para continuar con el abordaje como tal de la pregunta sobre el pronóstico del linfoma T ALK positivo, pues es importante mencionar que los linfomas T hacen parte de alrededor del 10% de los linfomas no Hodgkin. Y dentro de ellos, el linfoma anaplásico de células grandes abarca alrededor del 5% de todos los linfomas. Entonces esto es importante pues como tal para diferenciar y saber pues que su frecuencia es relativamente baja comparado con el resto de subtipos. Y dentro de ellos, dentro del linfoma anaplásico, el tercero en frecuencia pues es el que hace una expresión o anormalidades relacionadas con la quinasa del linfoma anaplásico, es decir, los ALK positivos, que en global se afectan alrededor de 0.5 a menos del 5. Entonces, desde el punto de vista pues, de como clásicamente como linfomas agresivos, con una afectación usualmente de adenopatías tanto periféricas como de retroperitoneales, y con afectación usualmente extranodal, alrededor de un 65%. Usualmente, pues, su afectación extranodal es hepática, pulmonar e incluso ósea. Pues es importante como tal para mencionar en el paciente como tal. De igual forma, ya pues como tal desde el punto de vista pronóstico, si bien se han descrito pues los linfomas anaplásicos como de mal pronóstico, el subgrupo o subtipo de ALK positivo son los de mejor pronóstico, con una supervivencia a 5 años alrededor del 70%. Sin embargo, cuando se revisa realmente cuáles son los componentes importantes para determinar el pronóstico, la edad es un factor importante. Y es que si bien los ALK positivos usualmente están relacionados con pacientes jóvenes, en los incluso 60 años el pronóstico empieza a ser adverso.
Entonces, incluso esa supervivencia a 5 años en mayores de 60 años puede reducirse alrededor de 50 a 40%. Y lo mismo aplica para otra forma de clasificar el riesgo y el pronóstico, es a partir pues, del índice pronóstico internacional, que se toma en cuenta la edad mayor de 60 años, la lactato deshidrogenasa, la afectación extranual, el estado funcional con la clasificación ECOG, e incluso pues, se puede hacer la clasificación para linfomas T periféricos, incluyendo solo la afectación de médula ósea. Entonces, en ese orden de ideas, en este paciente como tal, haciéndose la clasificación de índice pronóstico internacional, afectaría al menos 3 puntos, que su supervivencia sería alrededor de un 20 a 30% a 5 años en este paciente particular, a pesar de ser clasificado como un linfoma T anaplásico de células, en este caso no especificaron si eran células grandes su morfología, pero su fenotipo pues como tal adverso sería pues de mal pronóstico. Y ya desde el punto de vista para orientar el manejo en un paciente con una infección, es importante hacer unas puntuaciones importantes. Entonces, lo primero es que un paciente, cuando le vamos a iniciar tratamiento y tiene una infección asociada o concurrente, lo primero que hay que determinar es que cuando se evalúan los ensayos clínicos para inicio de quimioterapia, por ejemplo, usualmente hacen exclusión de pacientes con infecciones activas, en promedio entre 1 a 2 semanas sin infección activa grave. Eso es importante desde el punto de vista pues, de la aplicabilidad de los estudios clínicos y los ensayos. Sin embargo, ya cuando se evalúan estudios observacionales y de seguimiento, se encuentran que se puede iniciar tratamiento en pacientes que tengan una infección que esté controlada o que esté en tratamiento. Y eso es fundamental pues para tanto infecciones piógenas como para fúngicas e incluso por micobacterias. Y ya pues hablando un poquito adicional, en ese contexto de este paciente que tiene pues esa afectación pulmonar característica y que pudiera llegar a ser sugestiva de una infección por micobacterias, es importante tener en cuenta que en las diferentes infecciones concurrentes, por ejemplo, cuando se presentan linfomas, a la vez que tuberculosis pulmonar y diseminada, se han iniciado tratamiento a la vez, tanto la quimioterapia como el manejo antituberculoso, y al parecer, pues en las series de casos que, si bien es infrecuente la concurrencia, no se ha visto que esto afecte o genere una falla terapéutica o incluso afecte la respuesta a la quimioterapia. Entonces se puede iniciar tratamiento concurrente en el caso de que se pueda iniciar tratamiento para las dos afectaciones, tanto para la infección como para el linfoma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Entonces, ante la sospecha una vez se conoció pues, que el paciente tenía un linfoma que se comportaba como un inmunosuprimido no VIH y que estaba febril hacía ya más de 20 días, taquicárdico y ahora se estaba deteriorando desde el punto respiratorio, a pesar de recibir piperacillina tazobactam y completar un ciclo antibiótico completo, se empezó a indagar si tenía otro foco de infección. Y se hicieron pues otros estudios. Entonces teníamos 13 democultivos que fueron negativos. A pesar de esto pues el paciente seguía febril. Se realizó un galactomanano sérico que fue negativo y se descartó neuroinfección porque cuando fue progresando el compromiso respiratorio, simultáneamente fue progresando o el paciente fue presentando deterioro de su estado de conciencia, de su nivel de alerta. Empezó a tornarse desorientado, a presentar alucinaciones, a tener alteraciones en el ciclo de sueño-vigilia. Fue evaluado durante pues, toda la estancia por psiquiatría y puntualmente por neurología en algunos puntos. Y no se documentó neuroinfección. Se pensó que pudiese ser por un delirio multifactorial asociado a los opioides que requería para el control del intenso dolor, a la infección, a las alteraciones metabólicas derivadas de su lesión renal y la necesidad de diálisis. Entonces aquí tenemos el estudio del líquido cefalorraquídeo que podemos ver que tiene unas proteínas de 28, una glucosa de 91, que solamente tenía un leucocito, que no tenía el KOH, la tinta y el GRAN eran negativos, que la PCR para micobacterias, en este caso ExPER-MTB,
no detectó ADN de la micobacteria, y en cultivo para piógenos que fue negativo. No se realizó final raíz, pero pues la sospecha de neurología era de que esto correspondía más a compromiso sistémico que a neuroinfección. Entonces, aquí vemos el comportamiento de los reactantes del paciente durante la estancia. Entonces, recordemos que el paciente ingresó el 18 de febrero y empezó a hacer fiebre desde el 20 de febrero. Desde el 20 de febrero hasta el 19 de marzo. Y vemos que durante toda la estancia estuvo con unos reactantes bastante elevados. Solo tuvimos un discreto descenso después del 20. Vemos el comportamiento de los leucocitos. Vemos hasta el 18 el momento en el que entró, siempre con leucocitosis de predominio neutrófilo, y leucocitosis de predominio neutrófilo, y siempre estuvo con linfopenia, siempre con linfocitos menores a 800. Vemos también acá el comportamiento de las plaquetas, trombocitosis probablemente reactiva, y el paciente febril a pesar de todas estas intervenciones. Entonces, el 18 de marzo, un mes después del ingreso, el paciente seguía deteriorándose con alto requerimiento de oxígeno, febril, taquicárdico, con falla renal, con anasarca, con deterioro del nivel de alerta y del sensorio, por lo que requirió evaluaciones por múltiples especialidades para conceptuar cómo se iba a proceder en el manejo. Y entonces el medicina interna y la infectología, que solo tuvo la oportunidad de conocerlo en una ocasión durante la hospitalización, consideraron que ante el deterioro tan marcado, la persistencia de la fiebre, la ausencia de resultados positivos en los estudios microbiológicos que se habían tomado hasta la fecha, consideraron que la fiebre y estos hallazgos pudiesen llegar a ser de un origen infeccioso. Ese mismo día, neumología y cirugía de tórax evaluaron la tercera tomografía, la primera, la segunda y la tercera tomografía que había sido tomada 2 días antes de esta evaluación, y notaron que las alteraciones pulmonares habían progresado, y que lo más característico era que el nódulo pulmonar, que estaba localizado en la base izquierda, que les mostré hace algunas diapositivas, estaba aumentando de tamaño, lo que sugería una etiología infecciosa. Y en este punto, que era el primer momento en que lo conocía neumología y cirugía de tórax, definieron que lo ideal sería realizar una biopsia. Una biopsia pues abierta de ese nódulo, pero que en este punto en el que ellos estaban conociendo el paciente, cuando ya tenía un alto requerimiento de oxígeno, estaba a puertas de ingresar a UCI, estaba ya con un deterioro neurológico, falla renal, pues francamente multiorgánico, no era apropiado porque podía ser más contraproducente, a pesar de que lo ideal sería realizar estudios microbiológicos en este nódulo. Entonces sugirieron que se podía realizar un estudio de líquido pleural. Entonces fueron las evaluaciones en la mañana, y hacia la tarde de este 18 de marzo se recibió el cultivo. El 18 de marzo, recordemos que ya ha pasado un mes desde que el paciente ingresó, se recibió el preliminar del cultivo de lavado broncoalveolar para Mycobacterium tuberculosis, y ese preliminar fue positivo. Se realizó pues una PCR de este preliminar, y era Mycobacterium tuberculosis sin resistencia pues a rifampicina. Entonces, en esa tarde, en conjunto entre medicina interna y hematología, se definió realizar una biopsia aspirada de médula ósea, iniciar una prefase de esteroides e iniciar HRZE con los resultados de este preliminar del cultivo. En el aspirado de médula ósea que se tomó en este día, tenemos que se tomó un aspirado de médula ósea bilateral. Tenemos que nos reportan que hay una positividad mínima para compromiso por el linfoma anaplásico en la médula ósea. Entonces vemos en ambas muestras se observa escasas células de CD30 positivas, que son además ALK1 positivas. Entonces el 18 se inicia el HRZE. Del 19 al 22 el paciente tiene efervescencia, deja de presentar picos febriles, disminuye la taquicardia, disminuye el requerimiento de oxígeno suplementario, pero como estaba tan deteriorado, estaba siendo vigilado en la UCI. Y el 23 de marzo presenta un episodio de broncoaspiración durante la madrugada, hipoxemia muy marcada, refractaria al manejo, y entra a una parada cardíaca.
de la cual no logró pues, salir el paciente. Entonces esto es el 23 de marzo. El 29 de abril, pues bastante tiempo después, ya después de que el paciente falleció, recibimos el reporte del cultivo en sangre para micobacterias. Entonces, el hemocultivo para micobacterias reporta Bacillus ácido alcohol resistente, M. tuberculosis identificado pues por la prueba rápida, y ya en junio 2 que era sensible a isoniazida de rifampicina. Entonces, con este hemocultivo que llega posteriormente, como casi siempre, como casi en la totalidad de los casos en los que tenemos un hemocultivo positivo para micobacterias, se hace el diagnóstico de una micobacteremia, ya es demasiado tarde para el beneficio del paciente. Entonces, teniendo en cuenta que diagnosticar una micobacteremia es tan difícil por el tiempo que toma la llegada de los cultivos, vamos a realizar estas preguntas al servicio de enfermedades infecciosas, y es, en el paciente con alta sospecha de infección diseminada por micobacteria en tuberculosis e inmunosupresión no VIH, ¿qué ayudas diagnósticas podrían usarse de manera más eficiente? Y la segunda, más eficiente con el fin de pues, llegar al diagnóstico en una forma más temprana. Y ante la sospecha clínica persistente o una alta probabilidad de tuberculosis pulmonar y la negatividad de la vaciloscopia en lavado broncoalveolar y la PCR de Aniplex, ¿qué otras pruebas estarían indicadas y si es apropiado realizar una PCR de otro tipo, más sensible? Entonces, para estas preguntas nos va a ayudar el doctor Juan Carlos Cataño. Hola Jefferson, buenos días. Hola, profe, Un buenos saludo días. para todas las personas que están conectadas en este momento. La idea es que los pacientes que tienen alta sospecha de una infección por tuberculosis, en el contexto de un paciente inmunosuprimido, hay que tener en cuenta varios aspectos, y este paciente en particular tenía un problema adicional, y es que tenía no solamente la enfermedad infecciosa, sino una neoplasia de base misma que simula muchos de los síntomas y el aspecto radiológico de lo que puede ser la infección diseminada por tuberculosis. Entonces aquí uno tiene que empezar a mirar qué fue primero. Parece ser que primero fue la neoplasia, y la inmunosupresión secundaria a esta facilitó una reactivación aguda de una tuberculosis, porque las lesiones pulmonares, si bien podrían haber sido por tuberculosis, también podrían haber sido por la neoplasia de base. Entonces es difícil definir esto sin una biopsia que lo corrobore. Finalmente, el cultivo del lavado y el cultivo en sangre demostró la micobacteria, pero llamativamente la prueba molecular en el lavado broncoalveolar tipo Aniplex fue negativa. Y esto se explica con base en el inóculo bacteriano. Si estamos hablando de que fue una infección aguda por tuberculosis, por una reactivación en medio de una neoplasia de base, hay que tener en cuenta que el inóculo bacteriano fue aumentando a lo largo del tiempo. Es posible que al momento en que se hizo el lavado broncoalveolar, el inóculo bacteriano no fuera lo suficientemente alto para que pudiera dar positiva la prueba molecular, y se requirió entonces un medio óptimo de cultivo para que finalmente se pudiera identificar la misma. En tal sentido, es importante tener en cuenta cuál es la sensibilidad de cada uno de los métodos diagnósticos. Sabemos que para que una vaciloscopia, dependiendo obviamente del operador, sea positiva a una cruz, necesitamos 10 a la 4 unidades formales de colonia de la micobacteria. Pero si tenemos de otro lado pruebas moleculares como Aniplex, necesitaríamos 10 a la 3, 10 a la 2. Pero tenemos disponible GeneXpert, y dentro del GeneXpert, el GeneXpert Ultra, que puede detectar hasta 10 micobacterias. Esto tiene muchas condiciones que pueden ser altamente variables dependiendo del operador, dependiendo de quién realice la fibrobroncoscopia, qué tanta muestra y qué tan buena calidad se pueda recuperar, cuál sea el lóbulo que haya lavado. De manera que son muchas las variables que se deben tener en cuenta en estos casos a la hora de interpretar un resultado negativo en un paciente con una alta sospecha. La sensibilidad del Aniplex también va a depender de si el paciente tiene vaciloscopia positiva o negativa. Este paciente tenía vaciloscopia negativa, lo cual disminuía bastante la probabilidad de diagnosticar esto. Entonces, tenemos que también hay unas pruebas que se pueden hacer en orina en pacientes como este que estaba coagulopático y en el cual no podíamos realizar biopsias invasivas como una biopsia por toracoscopia de los nódulos pulmonares o una biopsia de ganglio. Se podrían hacer pruebas en orina
las cuales pues si bien tienen una sensibilidad que varía entre el 30 y el 50% dependiendo de si tiene o no enfermedad diseminada, este paciente finalmente se demostró que tenía enfermedad diseminada, de manera que una PCR en orina nos puede ayudar mucho. Hay unos estudios en niños que han demostrado su utilidad, puesto que en ellos es difícil que se logre una expectoración vigorosa. Entonces, una de las pruebas que se puede tener en cuenta son las pruebas moleculares en orina. Como les digo, la sensibilidad es del 30 al 50% dependiendo de si el compromiso es solamente pulmonar, 30%. Si hay una forma diseminada, puede aumentar hasta el 50%, pero con una especificidad cercana al 100%. Ya dentro de lo que son las pruebas moleculares a nivel pulmonar en un paciente con este tipo de lesiones, hay que tener en cuenta que el Aniplex tiene una sensibilidad que logra ser alrededor del 65-70%, mientras que el GeneXpert está en el 70-80% y el GeneXpert Ultra los puede subir hasta el 90%. De manera que lo ideal es que cuando usted vaya a hacer el diagnóstico de la infección pulmonar por este tipo de micobacterias, utilice de entrada un GeneXpert Ultra. El Aniplex es muy importante, es una prueba muy importante cuando usted lo que está buscando es resistencia, porque a diferencia del GeneXpert, que le da solamente la sensibilidad molecular frente a rifampicina, el Aniplex le da la sensibilidad a isoniazida, a rifampicina, a inyectables y a fluoroquinolonas, de manera que es muy importante, por ejemplo, en pacientes que han sido expuestos a tuberculosis MDR o en pacientes que han recibido terapia antituberculosa previamente o que han fracasado o que no han sido adherentes. De manera que cada una de estas pruebas moleculares que podrían ser tan genéricas y utilizadas de manera indistinta, pues tienen indicaciones también muy precisas. Lo ideal es hacer diagnóstico con el Ultra y hacer pruebas de susceptibilidad con el Aniplex. Muchísimas gracias, profe. Entonces, los diagnósticos pues, de este paciente entonces serían una tifobacilosis de Landosis o una septicemia tuberculosa o sepsis tuberculosa acutísima, dependiendo pues de cómo lo queramos llamar, porque sabemos que tiene bastantes nombres. Una tuberculosis pulmonar que se diagnosticó por cultivo, la PCR inicial, que no era la más sensible, y el IgK fueron negativos. Un linfoma de células T anaplásico CD30 positivo con infiltración medular, en un diagnóstico de nuevo y una lesión renal aguda multifactorial, probablemente por algo de lisis tumoral, nefropatía por contraste y sepsis. Entonces, aquí unas cosas muy puntuales de tifobacilosis de Landosis. Entonces, saber que tenemos otras posibilidades de nombres, y cuando tenemos que buscarlas, tenemos que modificar mucho la búsqueda porque no vamos a encontrarlo puntualmente con un nombre y va a depender de la época o de la literatura que estemos viendo, va a tener un nombre diferente. Otros nombres que recibe son septicemia tuberculosa, sepsis tuberculosa acutísima o choque séptico o bacteremia por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, cuando queremos ver qué tan frecuente es, porque pues el diagnóstico se demora demasiado y no es usual, o no en la mayoría de los casos vamos a tomar hemocultivos para micobacterias, es que tenemos que saber qué tan prevalente es la micobacteremia. Entonces, la micobacteremia evaluada en los países con alta prevalencia, siendo estos principalmente pues África y los países pues, desarrollados, tenemos que, por un metaanálisis publicado en 2016, de los estudios que han evaluado la presencia de micobacteremia, tenemos que la prevalencia va a variar entre niños y adultos. En adultos es muchísimo mayor, de 13.5 para paciente no VIH y de 15.5 para paciente VIH. Pero ojo aquí que estamos hablando de micobacteremia, es decir, la presencia de micobacterium en sangre sin que esto implique que el paciente esté en choque séptico o en una sepsis, sino que yo la pueda encontrar circulando en sangre cuando el paciente tiene una TB diseminada o tiene una TB de otro tipo. Entonces, esta es una tabla que nos aporta este metaanálisis publicado en 2016, que es el que más datos nos da sobre los pacientes con micobacteremia, y vemos aquí el número de pacientes que aportó cada uno de los estudios, los años en los que se publicaron, y cuántos de estos pacientes que aportaba el estudio tenían un cultivo para Mycobacterium tuberculosis positivo. Vemos que la mayoría de los que tienen el resultado positivo son los que fueron realizados en países con alta prevalencia, en países pues con alta prevalencia, refiriéndonos entonces a África.
Y basado pues en esta prevalencia de acuerdo al grupo etario es que nos dan estos datos de que la prevalencia en paciente no VIH de micobacterias circulando en sangre es de 13.5. Ojo que aquí no es sepsis o choque séptico por micobacterias. Y aquí lo vemos ajustado para si el paciente está infectado o no por VIH. Y vemos que si el paciente está infectado por VIH hay una mayor probabilidad de que pueda tener micobacteremia, pero no es tan significativa como uno podría llegar a creer. Cuando queremos ver qué tan prevalente es el choque séptico o la septicemia derivada de esta micobacteremia, debemos decir que todo lo que encontramos son reportes de casos en lo que se refiere a choque séptico y al choque séptico por micobacterias. Y en los pacientes que revisamos, la mortalidad es del 100% cuando el paciente se presenta como sepsis o choque séptico, sea un Landowski asociado a TB miliar o un Landowski no asociado a TB miliar. Y en esta revisión del CHES, que es un poco más grande, nos hacen una comparación entre cómo se ven los pacientes que tienen una sepsis derivada de micobacterias versus una sepsis derivada de otra bacteria pues, usual. Y vemos que no hay diferencias tan grandes, por ejemplo, en el Apache, que uno esperaría que pudiera tener mayor compromiso, no hay muchas diferencias en los paraclínicos, no hay tantas diferencias en las comorbilidades que le puedan a uno objetivar o facilitar la sospecha de una infección por micobacteria, por lo que basado en las características de comorbilidad, sitio de comorbilidad o compromiso sistémico, no podemos guiarnos para diferenciar entre bacterias por una infección piógena o una infección por micobacterias. Lo que sí nos puede servir es el sitio donde se está originando la infección. Y es que casi siempre la septicemia por micobacterias va a tener compromiso respiratorio, hasta en un 92% de los pacientes. Con esto, entonces, debemos decir que es una entidad demasiado difícil de diagnosticar por el tiempo que va a tomar el reporte de los cultivos, por lo que, como es tan difícil de diagnosticar y es tiene una tan alta mortalidad, lo que deberíamos tener es una alta sospecha clínica. Y esta sospecha clínica va a partir de dos cosas, de si tiene infección diseminada o no, y de si tiene inmunosupresión o no. Paciente inmunosuprimido VIH, pero también el inmunosuprimido no VIH con defectos en la inmunidad celular, y el compromiso en varios sitios. Como vimos, este paciente tenía compromiso pulmonar en múltiples focos, por lo que teníamos inmunosupresión y teníamos en compromiso en varios focos. Y que cuando tenemos una alta probabilidad clínica de tuberculosis, ya aquí refiriéndonos a lo pulmonar, el aniplex no es suficiente para descartar el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, especialmente si la muestra del paciente es de una baciloscopia negativa y el paciente tiene una alta probabilidad de pretest, por lo que con solamente esta prueba no deberíamos descartar la infección y deberíamos ahondar en una prueba molecular tipo Ginet per Ultra. Si el Ginet per Ultra no nos da rendimiento, deberíamos tomar una nueva muestra de lavado broncoalveolar. Si no tenemos un resultado o una muestra apropiada de un lavado broncoalveolar, ahondar en una biopsia. Pero cuando tenemos alta probabilidad clínica, tenemos que obtener una muestra, no, porque el retraso en la muestra va a ser retraso en el diagnóstico y por lo tanto se va a retrasar el diagnóstico del paciente y va a terminar en el desenlace fatal. Excelente, Jefferson. Una cosa adicional. Gracias, profe. Hola, profe. Sí, una cosita adicional, y es que otra de las enseñanzas de este caso es muy importante que en los pacientes inmunosuprimidos hay que hacer diagnósticos rápidos y hay que ser invasivos siempre. Yo entiendo el problema que teníamos de la coagulación del paciente, pero en este paciente era importante tener una muestra del ganglio, una muestra del pulmón diferente al lavado broncoalveolar, posiblemente una biopsia de uno de esos nódulos por toracoscopia para saber si el nódulo correspondía a neoplasia o a tuberculosis, y el ganglio de igual forma para diferenciar estas dos entidades. El paciente inmunosuprimido no da tiempo y, como se dieron cuenta, la progresión es muy rápida y se pueden reactivar diferentes infecciones a lo largo de su evolución, así sea en un periodo de tiempo muy corto. Entonces,
La invitación es a ser invasivos con estos pacientes. Los pacientes inmunosuprimidos no dan tiempo y hay que ser muy agresivos en el abordaje inicial, obteniendo muestras de tantos sitios como se pueda y tan rápido como se pueda, porque en estos tipos de pacientes no siempre se cumple la etiología unicausal del problema clínico y a veces se superponen, como en este caso, una enfermedad neoplásica con una infecciosa o con una inflamatoria y demás. Muchas gracias. Perfecto, Juan. Muy buen aporte. Adriana, tienes la mano levantada. Adelante, la doctora Adriana Vanegas. Sí, buenos días. Buenos Muchas días, gracias, profe. Jefferson. Muy interesante el caso. Tengo una pregunta para el profe Cataño. Muy bueno ese aporte último del paciente inmunosuprimido y de tal vez nosotros que vemos estos pacientes todo el tiempo, tener como un pensamiento un poco más como cuando se enfocan los pacientes con VIH, que desde el principio es súper invasivo y se busca por todos lados. Tratar de documentar el germen, pues también hacer la analogía al paciente inmunosuprimido no VIH. Mi pregunta va a que la preocupación más grande pues es siempre tener ese equilibrio entre cuándo utilizar medicamentos antimicrobianos en forma empírica dirigidos hacia una sospecha, luego de haber tomado muestras en vista de que estos pacientes pueden progresar y morirse muy rápido, y cuándo podría estar indicado, o si nunca está indicado, hacer un tratamiento empírico para tuberculosis en un paciente con altísima sospecha. Sí, claro, Adri, mira, los tratamientos empíricos en tuberculosis fue algo que me tocó a mí vivir cuando estaba haciendo medicina interna, porque no teníamos biología molecular, porque no teníamos acceso fácil a realizar procedimientos invasivos, pero a medida que la tecnología ha venido mejorando y que hemos tenido posibilidad de tener cirujanos de tórax, laparoscopias y otra serie de procedimientos invasivos que son con mínimas complicaciones para este tipo de pacientes, incluyendo los tuyos en reumatología, pues tratamos de ser lo más precisos posible, porque como puedes ver, muchas cosas se parecen y en el paciente inmunosuprimido aún más, en donde estamos en un país endémico para las micosis, como histoplasmosis, como paracoccidioidomicosis, y con alguna frecuencia vemos como algo que, por ejemplo, un infiltrado miliar o un infiltrado con árbol en gemación que característicamente uno le hace pensar en tuberculosis, como en este caso que efectivamente lo fue, pues puede ser también una neoplasia, puede ser una histoplasmosis, puede ser un paracoco o puede ser alguna otra entidad, y por eso los diagnósticos invasivos son tan importantes. Y ahora con la biología molecular que tenemos tan disponible, es importante hacer uso de estas herramientas diagnósticas para tener un diagnóstico preciso, y por eso es que vas a ver que cada vez es menos frecuente el inicio de tratamientos empíricos de tuberculosis, porque con biología molecular podemos hacer un diagnóstico muy rápido y muy certero. A veces, como en este caso, un lavado broncoalveolar no nos da el diagnóstico, pero entonces si usted sigue con la sospecha y si sigue sin saber qué es lo que tiene el paciente en el pulmón y el lavado broncoalveolar no le arrojó el diagnóstico, lo siguiente y lo que se tiene que hacer de manera rápida es una biopsia a cielo abierto o una biopsia por toracoscopia, sacar una muestra directamente del pulmón. Nosotros utilizamos unos protocolos altamente invasivos que aprendimos a lo largo de la historia con los pacientes inmunosuprimidos con VIH, pero que rápidamente empezamos a aplicar también en pacientes trasplantados y en pacientes inmunosuprimidos con las terapias que ustedes utilizan en reumatología, precisamente por eso, porque estos pacientes se deterioran muy rápido y uno necesita hacer diagnósticos precisos y menos tratamientos empíricos. Otra cosa que no Gracias. le dije hace un momento y que me parece que puede ser útil en San Vicente es que cuando uno toma una muestra de lavado broncoalveolar, el laboratorio la guarda hasta por 5 días. Es decir, si se realizó un aniplex de una muestra con baciloscopia negativa en la que la probabilidad de que esto tenga un buen valor predictivo negativo es mala, si yo sigo con la sospecha, la muestra sigue disponible allá hasta por 5 días. Entonces yo tendría la opción de solicitar un GeneXpert si quiero no quiero avanzar todavía en la toma de nuevas muestras.
Y Jefferson, ¿la razón por la cual en este paciente no se usó el Ginesper fue simplemente administrativa o hubo alguna otra consideración en particular? No había. Profe, en la institución en San Vicente se hace Aniplex usualmente. Si uno quiere que hagan Ginesper, tiene que solicitarlo. En lo que se refiere a muestras de pulmón, si la muestra es de líquido cefalorraquídeo, de ganglio, de otra zona, sí se hace Ginesper desde el inicio. Pero cuando es muestra de pulmón, lo que hacen inicialmente es Aniplex. Ok, vale. Carlos, adelante. Carlos tiene habilitada... listo, Carlos, adelante. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Muy Sí, bien. profe. Jefferson, qué caso tan interesante. Muy, muy bonito el caso, lamentable para el deceso del paciente. Y yo pues solamente hago eco de los comentarios que ya hizo el profe Juan Carlos Cataño, que me parece que con el paciente inmunosuprimido estamos, cuando lo hospitalizamos, tenemos una cuenta regresiva, empieza un reloj a contar una cuenta regresiva para que le hagamos el diagnóstico de la neoplasia de base o de la causa de la inmunosupresión, pero que a la vez no se nos infecte y que la infección no nos lleve hacia la muerte. Es una pregunta que lanzo porque acá hay un infectólogo, un internista, y me gusta mucho las apreciaciones de las escuelas que tenemos. Este paciente claramente tenía una sepsis. Iniciarle la piperacilina tazobactam sin tener un microorganismo que posiblemente o a la postre nos hubiera negativizado la prueba molecular, no sé si se tomó antes o después, creo que fue antes, nos pone a pensar en esa dicotomía entre sepsis, ¿es sepsis o es algún germen con etiología específica? Porque dentro de ese grupo de sepsis, que llamamos sepsis, que la literatura llama sepsis, podemos agrupar muchos microorganismos y en este caso la identificación era fundamental para que el paciente pudiera mejorar rápidamente. Entonces, lo digo porque hay literatura que apoya el concepto de sepsis, hay otros que dicen, no, es que sepsis no debería llamarse así, sino que son infecciones con microorganismos y etiologías específicas que conocemos, cultivables, con todos los postulados de Koch, pero a veces en este paciente donde teníamos tanta urgencia de iniciar antibiótico, pero además teníamos que ir tras un diagnóstico microbiológico etiológico, era muy difícil. Entonces quería escuchar de pronto al profe Cataño, el profe Fabián Jaimes, en esa postura respecto a la sepsis, y muchas gracias. Gracias. Bueno, Carlos, mira, la sepsis es un diagnóstico sindrómico que describe una serie de signos y síntomas que tienen diversas etiologías. Cualquier patógeno que esté en la sangre y en la circulación de un paciente puede causar un cuadro, entre comillas, de sepsis, que abarca, como te digo, una gran cantidad de signos y síntomas comunes a muchos microorganismos. No necesariamente nos habla de una etiología precisa, por eso es que hay que tratar de tomar las muestras rápidamente, empezar un tratamiento empírico a lo que usualmente le puede ocurrir a nuestros pacientes, que uno piensa que puede ser bacteriano, y esta vez fue bacteriano, solamente que fue micobacteriano y que eso no estaba incluido en el espectro inicial de este tipo de casos. Entonces, uno, ante el diagnóstico sindrómico de sepsis, toma las muestras e inicia un tratamiento empírico de acuerdo a la epidemiología de cada localidad. Y con eso espera pues, tener una respuesta clínica, pero este paciente lleva hospitalizado un mes. Entonces las pruebas de coagulación no mejoraban, no teníamos un diagnóstico neoplásico, pero a uno le enseñan a pensar que todo corresponde a una sola cosa y que todo es una etiología monocausal. Y esto es cierto en la mayoría de los pacientes, pero en los inmunosuprimidos, como lo aprendimos a lo largo de la pandemia de VIH, los pacientes tienen en promedio 3 oportunistas al mismo tiempo, de manera simultánea, afectando órganos comunes o órganos distintos. Y uno lo ve, nosotros cuando analizamos y en profundidad a un paciente con VIH, yo le he encontrado hasta 12 oportunistas a un solo paciente y todos al mismo tiempo en un solo ser humano encuentran cabida. De manera que la teoría monocausal es cierta para la mayoría de casos, sobre todo en inmunocompetentes, pero cuando hablamos de inmunosuprimidos esto es un cuento totalmente diferente. Y ahorita en lo que estamos enfrentando con las terapias biológicas, no solamente en reumatología, sino en derma, en gastroenterología, en oncología, en hematología,
en donde hay blancos moleculares muy específicos, todos ellos involucrados en la cascada inflamatoria y en el control de las infecciones. Vamos desde el anti-TNF hasta los inhibidores de la JAK quinasa y las interleuquinas específicas. Esto nos abre un abanico de posibilidades en lo que tiene que ver con reactivaciones infecciosas y con adquisición de nuevas infecciones, sobre todo cuando tú analizas en dónde vivimos. Es que vivimos en el trópico, vivimos en medio de la selva, en medio de los bosques, en medio de un montón de factores únicos a nivel mundial cuando tú analizas nuestra epidemiología. Hay mucha literatura en Brasil que es muy similar a la nuestra, donde tú ves como registros como el Biobada Brasil, que es como el registro de las terapias biológicas en ese país, muestran cómo las infecciones son de lejos la primera causa de efectos secundarios en los pacientes que reciben terapia biológica. Y algo similar debe estar ocurriendo aquí, solo que no lo tenemos documentado, pero nosotros de manera subjetiva hemos visto cómo esto ocurre también en los pacientes que por enfermedades infecciosas vemos con este tipo de terapias. De manera que todos estos nuevos esquemas de inmunosupresión que estamos viendo son bastante importantes a la hora de considerar el abordaje diagnóstico que debemos hacer de estos pacientes y que, repito, debe ser invasivo y debe ser rápido desde el principio. Sí, realmente cualquier microorganismo que nos infecte puede generar una respuesta de la suficiente magnitud como para producir disfunción de órganos y potencialmente la muerte. Es decir, dentro de ese contexto, cualquiera infección viral, parasitaria, bacteriana, podría entrar en el cajón de eso que llamamos sepsis o choque séptico. Solo que lo que hemos entendido mejor desde el punto de vista inmunológico y también lo que hemos enfocado más desde el punto de vista de la investigación terapéutica es la sepsis que hemos denominado bacteriana sin apellidos. Y los casos que ponemos usualmente en ese contexto no son los que vemos dentro de este, es decir, este paciente que discutimos hoy tan interesante no corresponde a esa aproximación tradicional que hacemos a la sepsis que digamos definimos desde la perspectiva de las bacterias piógenas, que es cronológicamente una evolución muy diferente. Mire que, como decía Juan Carlos, este paciente ya un mes hospitalizado, venía dándose mucha vuelta con su componente hematológico de base. En la sepsis tradicional que hemos discutido habitualmente por bacterias piógenas, un paciente dura un mes hospitalizado después de que tenemos el diagnóstico y empezamos a tener componentes secundarios ya en cuidado crítico. Pero las bacterias que se adquieren en la calle, que generan una respuesta de la suficiente magnitud como para denominar sepsis o choque séptico, son condiciones que en urgencias o en salas tenemos que estar definiendo en 24, 48, 72 horas. Entonces, digamos que dentro del contexto habitual de cómo entendemos, definimos y tratamos la sepsis, este paciente no estaría realmente en ese cajón. Claramente tuvo una infección que finalmente fue la que lo llevó a la muerte y que, como dice Juan, tenemos que ser mucho más abiertos a la necesidad de ir rápidamente al diagnóstico etiológico y al tratamiento pues correspondiente. Adriana, adelante. Sí, profe, con respecto a lo del registro de biológicos, en Colombia todavía no tenemos publicaciones, pero desde hace años se está haciendo o tratando de crear el registro Biobadacol, que afortunadamente en el último año se ha retomado ya con resultados que se presentaron en el Congreso Europeo de Reumatología recientemente, y que pues vamos años luz lejos de los registros mundiales, pero ya empezamos. Este es un registro que tiene un sesgo grandísimo, obviamente, del, ¿cómo se llama ese sesgo? Pues de cuando se registra, de que se pueden olvidar datos, de que son retrospectivos, pero es lo que hay y es lo que nos ha mostrado pues en las cortes en el mundo, que es donde podemos saber qué nos pasa. Para concretar, son 965 pacientes que están registrados en este momento con 1.127 tratamientos. Y en el primer corte que se logró hacer pues de algún tipo de información, se presentaron, o por lo menos se reportaron, porque es un sesgo de reporte, 56 infecciones, de las cuales el 50% no se encontró la etiología y un 13% fueron por micobacterias. Y las bacterias usuales, gram positivas, gram negativas, fueron menos del 5%.
Entonces sí es tener un alto índice de sospecha en estos pacientes y como decía pues, el profe Cataño, tratar de avanzar lo más rápido posible en los métodos diagnósticos y no descartar tan fácilmente, entre comillas, ciertas infecciones porque un solo examen salió negativo. Súper, yo creo que fue una reunión muy productiva y creo que Jefferson hizo un gran trabajo en el resumen y en la presentación. Muchas gracias, Jefferson, felicitaciones. Y muchas gracias a todos los colegas, compañeros del Departamento de Fellow que nos acompañaron. Feliz fin de semana para todas y todos.